Hay que pensar que el museo tiene un área de conservación, tiene también objetivos que tienen que ver con la construcción de saber histórico y también con la parte de difusión. En el marco del ingreso de Gabriel, conjunto a mí, al Museo Histórico Nacional, que es reciente, nosotros tuvimos como una intención de tratar de que el museo sea un museo abierto y intentar que la gente se acerque a las propuestas de distintas muestras que exhibe el museo. Entonces, partiendo de esa base, el hecho de que haya unos espacios para que las personas puedan venir, puedan observar el acervo del museo, pero que además estén acompañados por los guías que van a generar no solo explicación de los objetos en sí, porque las visitas no buscan guiarlos por toda la casa y de alguna manera hacer un relato de objeto por objeto, sino lo que buscan es, bueno, plantear un discurso desde el punto de vista educativo. En esta ocasión, concretamente, es como señalé el tema de, bueno, las representaciones que se han hecho para construir la nacionalidad. Si pensamos en los objetos son tan valiosos como los relatos, pero los relatos nos ayudan a entender y a darle trascendencia a esos objetos. El museo tiene en su acervo gran cantidad de objetos, algunos donados, como la bandera, que ustedes pudieron observar, ver el boceto de esa bandera que cubrió la urna de Artigas en 1856. En ese momento, el Museo Histórico Nacional formaba parte del Museo Nacional. En realidad, se crea una institución con fines pedagógicos y con fines de transmisión de saber, de transmisión de ideas, valores, pero también de cultura, en esa nación que se está creando y donde es necesario que haya instituciones que formen también a esos ciudadanos que poco a poco van sintiéndose cada vez más orientales. Entonces, desde ese sentido, que las personas puedan venir, puedan observar los objetos, ya sea una representación pictórica, ya sea cualquier objeto histórico de ese pasado en cuestión, pero que además sean acompañados de un espacio educativo, ¿no? Que puedan tener la posibilidad, personas que en el pasado tal vez no eran la población que se acercaba masivamente al museo, bueno, tratar de alguna manera de poder ser lo más democráticamente y lo más abiertamente posible para que cada vez podamos recibir más personas, para que cada vez esas personas puedan encontrar en el museo una institución que es de todos. Y la intencionalidad que teníamos era mostrar cómo desde las artes plásticas a lo largo del siglo XIX, en el siglo XX y también en el siglo XXI, se construye un relato sobre algunas ideas que hacen a la construcción de la nacionalidad. Besnes Irigoyen aportó desde elaborar un imaginario vinculado a la idea de república, y los artistas que se exhiben en la casa de Rivera construyeron un imaginario sobre José Artigas y en realidad la gesta artiguista. Porque muchos artistas, además de representar al héroe de la patria, también construyeron obras que muestran hechos históricos que son considerados hitos durante la Revolución de Independencia. Entonces, en el afán de poder hilvanar estas exhibiciones, es que consideramos que era fundamental destacar cómo en determinado contexto histórico y en relación a las necesidades de ese contexto histórico, los artistas capitalizan esas necesidades y construyen imaginarios colectivos, y en este caso de
la nación, que el proceso de construcción de la nación, como mismo lo refiero, se da paulatinamente a lo largo del tiempo, y ahí juegan varias necesidades. Y también destacar cómo nosotros desde el hoy podemos reflexionar sobre quiénes somos y cómo se construye nuestra identidad. Ahora bien, ese museo que había sido creado como museo para formar la élite ilustrada y con un mensaje que tenía que ver con el conocimiento, a comienzos del siglo XX empieza a ser como un museo donde lo que importa es el relato nacionalista y donde se crea como una galería de próceres y de personajes relevantes para la historia de nuestro territorio. Reafirmo lo de democrático en el sentido de que tradicionalmente el museo había estado pensado desde una lógica de presentar objetos históricos, pero que quien observaba esas muestras tal vez sean personas de determinados sectores sociales que puedan entender lo que estaban mirando, es decir, que tengan una formación de antemano que les permita conocerlos. Bueno, jugar un poco con darle al museo un giro un tanto más popular, si se quiere, en el sentido de mostrar las cosas a personas que también forman parte, que también es su pasado. Y en este sentido, también nuestros discursos apuntan, desde el punto de vista educativo, a volcar, ¿no?, en esta tarea los insumos que también vienen desde el campo académico, es decir, las nuevas preguntas que se han suscitado, replanteándose esos discursos tradicionales de corte nacionalista de la historia, que, miraban al pasado, al Estado, a la nación construido desde altas esferas, esto es, los procesos guiados por prohombres, como si esos hombres hubieran cambiado todo con su simple participación histórica, sino también darle un punto de vista para la gente y rescatar a la gente también en las exposiciones. Entonces, a mí me gustaba marcar cómo los objetos van generando un relato que tiene que ver con un contexto. Cuando se dona la bandera que vino con la urna al Museo Nacional, interesaba un museo que generara saber y como centro también de formación y cultura. Y después ese museo que va a desprenderse, el Museo Histórico Nacional, va a ser el recinto de los personajes ilustres, hombres importantes, galería de próceres. Entonces, hay que pensar que los museos han sido pensados o han sido construidos muchas veces y tradicionalmente como repositorios de aquellos objetos que, tanto desde el punto de vista de la órbita institucional como desde la propia gente que donaba o ofrecía para vender los objetos, pensaban que debía de ser el repositorio donde estaban esos objetos y que en algún momento se exhibirían como, por allí se señalaba en algunos documentos, el patrimonio de lo que es un pasado de la patria. Entonces, de alguna manera, sin desechar eso, es decir, conservándolo, busca también incorporar otros elementos, que es la cuestión un poco más dinámica. Sí conservar las exposiciones, tanto las que han estado fijas tradicionalmente como las que son un tanto más itinerantes en el sentido de que están un lapso de tiempo y después se desmontan y cambian por otras, para buscar el atractivo en el sentido de que el museo tiene que ser algo dinámico, algo abierto, algo que de alguna manera no vea ese pasado materializado como algo estático, como un solo relato lineal y progresivo, sino que trate de dinamizar ese pasado, hacerle nuevas preguntas, y en ese sentido el museo tiene que ser no solo una materialización de eso fijo, sino que tiene que ser algo que muestre esas preguntas y esa dinámica.
Por tanto, ahí lo que es mi formación en las ciencias históricas e investigación está muy ligada a todo lo que es el trabajo de inventariado, de sistematización de conocimiento y de contacto directo con fuentes históricas se ve aprovechado, pero también el área educativa, a la que también formo parte, se ve ligada a mi desarrollo como docente de historia en distintas instituciones educativas, públicas y privadas, de las cuales trabajo en otros lugares. Entonces, concretamente, ya el hecho de generar un espacio como son las visitas guiadas, cosa que el museo no tenía, es decir, las personas podían acercarse a la institución y pedir y solicitar una muestra, una visita guiada, y eso se podía hacer, pero no con generar una fecha y un momento fijo donde las personas sepan que los viernes a las 15 horas pueden venir y saben que van a tener una visita guiada. La Biblioteca Nacional y el Museo Nacional en la segunda mitad del siglo XIX son esas instituciones. Ahora bien, en 1911, a principios del siglo XX, el Museo Nacional se va a dividir en tres y se va a crear el Museo Histórico Nacional, que es donde actualmente estamos ubicados. Lo interesante para destacar es que cada vez que había una donación nueva para el acervo del museo, salía en la prensa un artículo referenciando y agradeciendo a las familias que habían donado ese objeto por ayudar a acrecentar el acervo del museo. Que hoy, ¿no?, tiene una temática, como lo dijo mi compañera, que es esto de jugar con las representaciones que los distintos artistas han hecho, sobre todo a lo largo del siglo XIX y parte del XX, de, bueno, la nacionalidad, la república, el ciudadano. Además de recorrer esa exposición, sumamos la exposición Un simple ciudadano, José Artigas, que está en la Casa de Rivera. Por tanto, en esta cuestión de acercar la cultura y generar un espacio donde el museo es un museo abierto, es que el recorrido de los viernes empieza en la Casa La Valleja con la exposición de Besnes Irigoyen y continúa en la Casa de Rivera con la exposición Un simple ciudadano, José Artigas. La virtud ciudadana y demás elementos que ellos consideraban que debían de ser los esenciales para eso que conocemos hoy como nacionalidad y que, bueno, es un concepto tan amplio y tan complejo que hoy incluso podemos decir que está en construcción. Y por último, actualmente ya estamos en otro siglo, en pleno siglo XXI, donde las cosas han cambiado, se han revisto los relatos nacionalistas, se los han desconstruido, se los han problematizado. El museo actualmente busca que reflexionemos sobre nuestra identidad, sobre los que nos hace ser partes de este país, pero de forma problemática. Y se busca que sea un museo abierto a todos. Por tanto, cada vez que veamos un objeto hay que saber interpretar y ver qué hay detrás, porque muchos relatos tienen que ver con quiénes somos, qué queremos ser y qué fuimos en determinada época.